Corría el año 2003. Madrid, una ciudad de luz. Madrid, una ciudad de vida. Empezó a sentirse un frío. Era un frío que no tenía nada que ver con el tiempo. Una sombra comenzaba a extenderse por sus calles. Silenciosa, invisible. Pocos podrían haber imaginado que una serie de ataques aparentemente inconexos pronto convergerían en una única y aterradora narrativa. La historia del asesino de la Baraja estaba a punto de comenzar. No se trataba de un personaje de película. Era una amenaza real. Un enigma humano cuyos motivos eran tan oscuros y confusos como su propia identidad. Acechando en algún lugar de la bulliciosa metrópolis de millones de habitantes. El primer acto se desarrolló el 24 de enero de 2003. Un portero, Juan Francisco Ledesma, fue hallado sin vida en su pequeña oficina. Brutal, repentino, aparentemente sin motivo. ¿Quién atacaría a un humilde trabajador? La policía lo trató inicialmente como un incidente aislado. Un suceso trágico pero contenido. Sin embargo, bajo la superficie de esta investigación inicial, un patrón siniestro esperaba a emerger. El arma, una pistola Tokarev TT-33, era una elección peculiar para un delito común en España. Era un arma de uso militar. Un detalle que más tarde se convertiría en una pieza crucial del rompecabezas. Una migaja de pan hacia un laberinto mucho más profundo de miedo e incertidumbre. Apenas 2 semanas después, la sombra atacó de nuevo. El 5 de febrero, un joven empleado del aeropuerto, Juan Carlos Martín Estacio, fue tiroteado en una parada de autobús. Esta vez, el asesino dejó algo. Junto a la víctima yacía un naipe. El as de copas de la baraja española. Los medios de comunicación se aferraron a este detalle. Se estableció la conexión. No se trataba de una serie de actos de violencia aleatorios. Era la obra de un solo individuo. Alguien que elaboraba deliberadamente una firma macabra. La ciudad contuvo el aliento. Un nuevo nombre resonaba en los informativos y en las conversaciones susurradas. El asesino de la baraja. El as de copas. El 2 de copas. El 3 de copas. El 4 de copas. Cada naipe aparecía junto a una víctima, marcándola como parte de una colección espantosa. La elección fue deliberada. Una guerra psicológica contra toda la ciudad. Una burla para comunicarse con la policía y el público. Transformando sus asesinatos en un espectáculo público. Estaba construyendo una narrativa. Un oscuro legado marcado con símbolos del azar y el destino. Llevaba la puntuación en un juego donde el único premio era la muerte. A medida que aumentaba el número de víctimas y aparecían más naipes, una palpable ola de miedo inundó Madrid. La ciudad, conocida por su vibrante vida nocturna y sus bulliciosas calles, empezó a cambiar. La gente empezó a desconfiar de los desconocidos. Una simple pregunta de un desconocido podía provocar un subidón de adrenalina. El acto mundano de esperar el autobús o volver a casa solo por la noche se convirtió en una fuente de intensa ansiedad. La aleatoriedad del asesino era su mayor arma. No elegía a un tipo específico de persona ni un barrio en particular, lo que significaba que todo el mundo se sentía vulnerable. La sensación era que el rayo podía caer en cualquier lugar, en cualquier momento sin motivo ni aviso. Los medios de comunicación, en su incesante ciclo de noticias de 24 horas, jugaron un papel crucial en la amplificación de este pánico colectivo. Todos los canales de televisión, emisoras de radio y periódicos dedicaron una amplia cobertura al caso. Los retratos robot del posible sospechoso estaban por todas partes. Los expertos ofrecían teorías contradictorias, analizando la psicología del asesino y prediciendo su siguiente movimiento. Este bombardeo constante de información, especulación y miedo creó una atmósfera de ciudad sitiada. La gente alteró sus rutinas diarias, evitando las calles tranquilas e intentando desplazarse en grupo. La investigación policial fue una de las más intensas y frustrantes de la historia moderna de España. El Cuerpo Nacional de Policía dedicó un enorme grupo de trabajo al caso, trabajando sin descanso para encontrar una pista. Se enfrentaron a una inmensa presión por parte del gobierno. Los medios de comunicación. Un público aterrorizado. El asesino era astuto, no dejaba casi ninguna prueba forense. Casquillos de una pistola Tokarev y enigmáticos naipes. En marzo de 2003, 2 ciudadanos rumanos, una pareja, asesinados en Arganda del Rey, dejó el 4 de copas, luego el 3 de copas. Esta vez cometió errores. Luego, una carta a una cadena de televisión.
Incluía otro naipe, el 2 de espadas. El remitente decía que quería parar. En julio de 2003, Alfredo Galán Sotillo entró en una comisaría de Puerto Llano. Puso una pistola Tokarev sobre el mostrador. Confesó: «Yo soy el asesino de la baraja». Al principio los agentes se mostraron escépticos, pero Galán conocía detalles privados que solo el asesino podía saber. Había servido en Bosnia, lo que explicaba su acceso a la Tokarev. La sombra tenía un rostro. La captura puso fin al reinado del terror, pero Madrid había cambiado. Galán fue condenado a 142 años de prisión, pero los naipes y el miedo perduraron.